Muy buenas tardes o noches. Espero que estén bien, ya sea trabajando, estudiando o conduciendo. Mientras la noche cae, es el momento ideal para abrir las puertas de lo sobrenatural y lo inexplicable, donde cada relato se entreteje con hilos de misterio y horror. La leyenda que les traigo en esta ocasión es sobre la leyenda de la niña de la Casa de la Cultura. Me costó encontrar algunos relatos sobre la leyenda, espero los disfruten. La leyenda de la niña de la Casa de la Cultura. Se dice que la niña era una pequeña que vivía en la comunidad y que, por alguna razón trágica, perdió la vida. Algunos relatos mencionan que murió en un accidente dentro de la Casa de Cultura, mientras que otros sugieren que su muerte estuvo relacionada con un evento violento o un malentendido. La falta de claridad sobre su destino añade un aire de misterio a la leyenda. Si alguien de Costa Rica puede decirme si esta leyenda es correcta, o si no, háganmelo saber en los comentarios desde el respeto. Y de paso, dejen un like y suscríbanse. Historia 1. El susurro de la noche. Era una noche tranquila cuando mi grupo de amigos y yo decidimos reunirnos en la Casa de Cultura del pueblo. La antigua edificación, con sus paredes de adobe y techos altos, siempre habíamos querido entrar por la noche y hacer una exploración urbana para darnos unas risas. Sin embargo, lo que comenzó como una exploración llena de risas pronto se tornaría en algo que jamás olvidaríamos. Mientras investigábamos el amplio salón, el bullicio y la risa llenaban el aire. Justo cuando me disponía a mover una silla de la esquina, escuché un susurro que resonó en mis oídos. Clara era mi nombre, pero sonaba tan distante. Al principio, pensé que era una broma de mis amigos, pero al mirar a mi alrededor, no había nadie cerca. La confusión me envolvió, pero decidí no darle demasiada importancia. Sin embargo, la inquietud creció cuando otros empezaron a experimentar lo mismo. ¿Escuchaste eso?, preguntó Javier, un chico siempre escéptico que, hasta ese momento, se había burlado de las supersticiones. Asentí, sintiendo cómo mi piel se erizaba. Fue entonces cuando Sofía, una de las más sensibles del grupo, exclamó que había visto una figura pequeña en un rincón, con un vestido blanco que parecía fluir como si estuviera hecha de luz. Su voz temblaba mientras relataba lo que había presenciado, y su expresión de terror era contagiosa. De repente, el frío comenzó a calar hondo, como si una corriente helada nos rodeara. El aire, que antes estaba lleno de risas, se volvió denso y tenso. Sin poder evitarlo, me acerqué a la ventana para ver si había alguna corriente de aire, pero solo encontré un silencio inquietante. Tal vez deberíamos salir un momento y tomar aire fresco, sugirió Javier, intentando mantener la calma. Todos asintieron con alivio, pero antes de que pudiéramos salir, escuchamos el sonido de una silla arrastrándose por el suelo. El terror se apoderó de nosotros, y quedamos en silencio, mirándonos unos a otros con ojos desorbitados. ¿Quién está ahí?, grité, aunque sabía que no había respuesta. De repente, la figura blanca volvió a aparecer, esta vez más cerca, con una mirada que parecía atravesar nuestras almas. No podía entender lo que estaba sucediendo. La desesperación se apoderó del grupo. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a correr hacia la salida, pero la puerta del salón, que había estado abierta, se cerró de golpe. Intenté abrirla, pero estaba firmemente cerrada y el frío se intensificaba. La pánico se adueñó de mí. ¡Ayuda! No podemos quedarnos aquí, gritó Sofía, con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando, con toda mi fuerza, Javier empujó la puerta. Con un crujido ensordecedor, finalmente se dio, y todos salimos corriendo de la Casa de Cultura, sin mirar atrás. Una vez fuera, el aire fresco nos golpeó el rostro, pero el terror seguía latiendo en nuestros corazones. Nos reunimos en la plaza, respirando con dificultad, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Mientras el miedo se desvanecía lentamente, miré a mis amigos y, con una voz temblorosa, pregunté, ¿creen que volveremos a hacer otra exploración alguna vez? Historia 2. Las risas inquietantes. La noche que decidimos asistir al evento en la Casa de Cultura local, no podía imaginar lo que nos esperaba. Mi familia y yo llegamos emocionados al antiguo edificio, que había sido renovado para ofrecer actividades culturales. La atmósfera era festiva, pero había un matiz extraño que no podía ignorar. Mientras mis hijos corrían por el vestíbulo, riendo y jugando, algo me hizo sentir incómoda. Cuando tomamos asiento en el auditorio, comenzaron a escucharse risas. Al principio pensé que era otro grupo de niños, pero a medida que las risas resonaban, me di cuenta de que estábamos solos en el edificio. Miré a mi alrededor.
Solo había unos pocos adultos dispersos y al personal preparando el evento. Sin embargo, las risas continuaban, más suaves y juguetonas, casi como si vinieran de algún rincón oscuro. Intrigada, decidí investigar. Me levanté y dirigí a mis hijos hacia la sala de donde provenían los sonidos. Vamos a ver qué está pasando, les dije, tratando de ocultar mi nerviosismo. Carlos, mi esposo, nos siguió, recordándonos que tuviéramos cuidado. Cuanto más nos acercábamos a una de las salas de exposición, más intensas se volvían las risas, como si nos estuvieran invitando a entrar. Al abrir la puerta, encontré una sala vacía, adornada con obras de arte y fotografías antiguas que narraban la historia del lugar. No había rastro de niños, pero las risas seguían resonando, ahora más cerca que nunca. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era como si algo estuviera al acecho, y un instinto de supervivencia comenzaba a surgir en mí. Carlos sintió la tensión en el aire y sugirió que volviéramos al auditorio, donde había más gente. Retrocedimos, pero justo en ese momento, las luces comenzaron a parpadear. Un grupo de jóvenes que se preparaba para el evento reía y bromeaba, ajenos a lo que estábamos sintiendo. Sin embargo, la inquietud seguía creciendo en mí. Las risas, aunque infantiles, tenían un tono inquietante, como si pertenecieran a un juego que no debíamos entender. Finalmente, cuando regresamos al vestíbulo, las luces se apagaron de golpe. La oscuridad nos envolvió, y las risas se transformaron en ecos lejanos, como un murmullo que parecía llenar el espacio. Sentí un miedo visceral, una certeza de que algo nos observaba. Era un ojo invisible que nos seguía en la penumbra. Es hora de irnos, dijo Carlos, tomando de la mano a nuestros hijos. Nos movimos rápidamente hacia la salida, guiados por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Las risas empezaron a desvanecerse, pero no sin dejar un último eco en el aire, como un susurro que se negaba a desaparecer. Al cruzar la puerta, el aire fresco de la noche fue un alivio. Sin mirar atrás, nos alejamos rápidamente de la casa de cultura, cada uno sumido en sus propios pensamientos. ¿Habían sido solo risas de niños? ¿O había algo más en ese lugar? Con cada paso, me prometí no volver a acercarme a la casa de cultura. Al llegar a casa me sentí al fin seguro, lejos de las risas inquietantes que aún resonaban en mi mente. Historia 3. La sombra en la ventana. Era un día cualquiera cuando el grupo de artistas se reunió en la vieja casa de cultura de nuestro pequeño pueblo. Habíamos venido con grandes ideas y un entusiasmo desbordante, listos para dar vida a una serie de instalaciones inspiradas en las leyendas locales. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto creativo se tornó en una experiencia aterradora. Esa tarde, mientras el sol se escondía tras los árboles, me asomé a la ventana. De repente, vi una sombra que se movía rápidamente, como un destello oscuro. Me detuve en seco, parpadeando, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí no decir nada, pero mi corazón latía con fuerza. Al regresar al interior, noté que Ana y Tomás se miraban con inquietud. ¿Viste eso?, preguntó Ana, con la voz temblorosa. Sí, yo también la vi, respondió Tomás, mirando a su alrededor con desconfianza. El ambiente se volvió tenso, y las risas que solían llenar el espacio fueron reemplazadas por miradas furtivas. A pesar de todo, intentamos seguir trabajando, pero la creatividad se desvanecía bajo la presión de algo oscuro que parecía acecharnos. Los ruidos provenientes de las habitaciones vacías resonaban, como si alguien estuviera moviéndose entre las sombras. A medida que la noche avanzaba, decidimos dispersarnos por el edificio. Yo, incapaz de concentrarme, me dejé llevar por una extraña sensación de inquietud. Era como si algo me estuviera observando. Al final, el cansancio me llevó a un rincón apartado donde intenté descansar. Pero en lugar de paz, una oleada de imágenes perturbadoras invadió mi mente. Esa noche, los 4 de nosotros compartimos sueños extraños. En ellos, estábamos perdidos en un bosque denso y oscuro, y una niña de vestido blanco aparecía ante nosotros, con ojos grandes y tristes. Siempre decía lo mismo: ayúdame. Al despertar, el sudor frío me recorría la frente y el corazón latía desbocado. Compartimos nuestras experiencias a la mañana siguiente. No puedo sacármela de la cabeza, dijo Ana, con voz quebrada. Necesitamos hacer algo. Aunque al principio éramos escépticos, decidimos investigar la historia de la casa. Buscamos en archivos antiguos y hablamos con los ancianos del pueblo, quienes nos contaron sobre una tragedia que había ocurrido años atrás. Una niña que desapareció en el bosque, buscando a su hermano que nunca volvió.
Su espíritu, decían, vagaba por la casa, pidiendo ayuda para resolver su trágico destino. La atmósfera se volvió opresiva. Cada noche, la sombra regresaba, más intensa y amenazante. Los sueños se transformaron en pesadillas. Yo empezaba a escuchar murmullos en el silencio de la noche, como si la niña me llamara. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación, decidimos realizar una ceremonia para intentar liberar su alma. La noche de la ceremonia, el aire se volvió frío y denso. Mientras encendíamos las velas, la sombra apareció en la ventana, más oscura que nunca. Los murmullos se intensificaron, y la figura de la niña emergió ante nosotros, su rostro reflejaba angustia. Temblando, sentí que debía hablar. ¿Qué necesitas? Pregunté, con la voz quebrada. La niña extendió su mano hacia mí, y en ese instante, un grito desgarrador resonó en el aire. Todo se oscureció. Al día siguiente, solo encontré la casa vacía, sin rastro de mis amigos. Algunos dicen que ahora sus espíritus se unen al de la niña, vagando eternamente en la sombra de la ventana, atrapados entre este mundo y el siguiente. Y a veces, cuando miro hacia esa ventana, creo escuchar susurros que me llaman. Historia 4. El frío en la sala. Era una tarde gris y sombría cuando llegamos a la Casa de Cultura para nuestro taller de escritura creativa. Desde el primer momento, la atmósfera se sentía extraña, pero no fue hasta que cruzamos la puerta de una sala al final del pasillo que el verdadero terror comenzó. Al instante, un frío penetrante nos envolvió, como si el aire mismo se hubiera vuelto hostil. Intentamos reírnos del extraño ambiente, pero la risa se desvanecía a medida que nos dábamos cuenta de que algo no estaba bien. Al principio, pensé que era un fallo en el aire acondicionado, pero al preguntar, descubrimos que esa sala tenía fama de ser la más cargada emocionalmente. Aquellos que habían estado allí antes hablaban de una atmósfera pesada, llena de ecos de risas y llantos del pasado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando uno de mis compañeros se detuvo en seco, su rostro pálido y su voz temblorosa. ¿Ustedes sienten eso? Es como si alguien estuviera aquí con nosotros, dijo. Las miradas se intensificaron. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero la sensación de una presencia en la sala se hacía más fuerte. El instructor, al notar nuestra incomodidad, propuso un ejercicio de escritura. Cada uno de nosotros debía crear una historia corta sobre un encuentro sobrenatural. En lugar de calmarme, la idea me puso aún más en tensión. El frío se intensificó mientras nos sentábamos a escribir, y me parecía que el aire se tornaba más denso con cada palabra que plasmábamos en la página. A medida que las horas pasaban y la luz del día se desvanecía, me di cuenta de que estaba cada vez más atrapado en mi relato. Las sombras de la sala parecían alargarse, danzando justo fuera de mi campo de visión. Un golpe repentino en la puerta nos hizo saltar a todos. Nadie había tocado. La tensión se volvió palpable. Cada uno de nosotros sentía cómo el frío se convertía en algo más que una simple baja de temperatura. Tal vez deberíamos salir, sugirió alguien, pero el instructor insistió en que continuáramos. Con cada palabra escrita, la presencia parecía hacerse más fuerte. El murmullo de las voces del pasado crecía en intensidad. Fue entonces cuando uno de los compañeros, impulsado por un extraño coraje, propuso que escribiéramos juntos una historia que ayudara a liberar al espíritu que sentíamos. El relato que comenzó a surgir, centrado en un alma atrapada en esa sala, se convirtió en el foco de nuestra creación. A medida que la historia se narraba, las luces comenzaron a parpadear, y un viento helado recorrió la sala. La atmósfera se cargó de una energía oscura. Cuando uno de nosotros gritó, ¿qué necesitas de nosotros? El eco de su voz resonó en nuestros oídos, y supe que estábamos tocando algo peligroso. La sala tembló, y un silencio opresor nos rodeó. Con cada palabra que escribíamos, la figura en la esquina oscura se hacía más palpable. Era como si el propio lugar se estuviera alimentando de nuestro miedo, tomando forma en una sombra que se extendía ante nosotros. La tensión llegó a su punto máximo cuando la puerta se cerró de golpe, atrapándonos en la oscuridad. Terminen la historia. Gritó uno, su voz llena de pánico. En medio del caos, comenzamos a escribir frenéticamente, como si nuestras palabras pudieran salvarnos. El frío se convirtió en un vacío helado, y la figura parecía acercarse, sus ojos brillando como brasas en la penumbra. Finalmente, logramos concluir nuestra historia. Un susurro de alivio emergió de nuestros labios, pero la figura permanecía ahí, expectante. El aire comenzó a despejarse, como si la presencia se estuviera retirando, pero el frío no desapareció.
Sabía que, aunque habíamos intentado liberar al espíritu, algo seguía atrapado en ese rincón oscuro de la sala. Cuando finalmente salimos, aún temblando, miré a mis compañeros y entendí que ninguno de nosotros sería el mismo. Habíamos estado tan cerca de algo que no comprendíamos completamente.